Ok, listo, profes. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor, en el chat si me logran escuchar? ¿Me logran escuchar correctamente? ¿Sí? ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor, en el chat? Si me logran escuchar. Sí, aló, 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 aló. ¿Me escuchan? Sí, ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos nuestro primer tema correspondiente a la materia de metodología y procesos de enseñanza. ¿Ok? Este primer tema vamos a hablar sobre lo que es la definición y los tipos de aprendizaje que existen a nivel general. ¿Ok? Vamos a ver la definición y los tipos de aprendizaje. ¿Ok? Vamos a pasar primero a ver esta imagen y analizar. ¿Ok? Sobre el concepto de qué es el aprendizaje. ¿Ok? Vamos a visualizar algunas de las acciones cotidianas para el entendimiento del aprendizaje. ¿Ok? Vamos a ver aquí. El reconocimiento de letras. Una niña que aprende a reconocer las letras por la forma que tiene cada una y asocia un sonido con la grafía o forma de la letra. Es decir, que un niño cuando aprende las letras es porque asocia el sonido de que la A, o sea, la vocal A o la palabra gato se refiere a esa palabra por el mismo sonido o por la forma que tiene una determinada letra. ¿Ok? Entonces, a eso nosotros nos referimos con lo que es esta primera parte del aprendizaje. ¿Ok? De ahí pasamos con otro factor, que es el juego de ajedrez. Un ejemplo. Un adolescente que juega ajedrez y encuentra nuevas estrategias para el juego. O sea, a través de la práctica va encontrando nuevas estrategias para poder jugar o poder tener un mejor nivel dentro del juego. Ahora pasamos con el saque de un tenista. Un tenista que mejora su saque después de practicarlo por varias veces y muchas horas al día. Entonces, a través de la repetición, a través de la constante repetición de patrones, pues va teniendo un mejor saque, una mejor precisión en lo que es el saque del tenis. Y lo que es el cálculo de materiales para construcción, que es un ingeniero que calcula la resistencia de los materiales que debe usar para construir un ejercicio, que es algo más mental, algo de criterio, de un proceso cognitivo, que más de un proceso ejecucional como lo que es el saque del tenista, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora en la parte de aquí, ¿ok? Ahora, vamos a hablar nosotros, nos vamos a referir nosotros precisamente a dos conceptos del aprendizaje. ¿Ok? Básicamente a dos conceptos del aprendizaje. ¿Se logra escuchar? Un momento, por favor, que se ha ido la... Ok, ahora sí. Bueno, como les decía, vamos a ver de dos tipos de conceptos de aprendizaje. El primer concepto de aprendizaje que nosotros vamos a ver es cuando hablamos o nos hacemos referencia al cambio permanente en una conducta. Es decir, que es a causa de una experiencia relacionada con el mismo. Y vamos a visualizar en esta imagen identificador cuál crees que representa este primer concepto de aprendizaje. Vamos a repetir. Cuando hablamos de este primer concepto, hacemos referencia al cambio permanente en una conducta. Es decir, vamos a dejar de hacer vamos a dejar de tener este tipo de conducta y vamos a cambiarla por otra. ¿Y qué ha sido cuál ha sido el proceso para poder cambiar de esa conducta a otra? ¿Qué nos ha llevado a cambiar de conducta? La experiencia que tenemos con el mismo. O sea, vamos a dar aquí un ejemplo de ello. Vamos a visualizar aquí unas diapositivas y vamos a ver a qué tipo de ejemplificación nos referimos a eso. ¿Ok? Hacemos referencia al juego de ajedrez y al saque del tenis, al saque de un tenista. ¿Por qué? Porque ellos han tenido de repente una conducta o una forma de jugar determinada. ¿Y qué les ha hecho llevar a que cambien esa conducta por otra mejor? Por ejemplo, a través de la experiencia. El juego de ajedrez a través de la experiencia, de una permanente estrategia o de una permanente juego, pues ha llevado a que el niño
pues pueda cambiar ese procedimiento y pueda desarrollarlo de una mejor manera. De igual manera, el saque de un tenista, a través de las experiencias, a través de la repetición constante. Sin embargo, para los cálculos de materiales y el reconocimiento de letras es otro factor. Vamos a verlo aquí nuevamente en el documento. Sobre este segundo concepto. Un cambio relevante permanente en el entendimiento mental, es decir, se basa mucho más a un proceso mental que a un proceso, digamos, ejecucional como el juego del ajedrez, porque en el juego de ajedrez tú tienes que mover las fichas y ¿qué es lo que te conlleva a ser mejor? A través de la repetición de esos patrones, a través de la repetición de los juegos. De igual manera con el saque de un tenista. Ahora, ¿qué es lo que más conlleva un proceso cognitivo? Un entendimiento que debería tener un entendimiento mental, el reconocimiento de letras. Por ejemplo, ¿por qué no en el juego de ajedrez? Porque en el juego de ajedrez, para tú poder mejorar, debes simplemente poder innovar con nuevas estrategias, pero ya no es un entendimiento mental porque tú ya entiendes qué es el juego del ajedrez. De igual manera, el saque de tenista no puede ser un entendimiento mental porque tú ya entiendes que estás jugando el tenis y simplemente quieres mejorar en tu saque. Y en el juego de ajedrez, pues ahí tú quieres mejorar tu estrategia. Entonces, ahora, ¿a qué nos referimos con lo que es el entendimiento mental? Nos referimos al reconocimiento de letras porque entra más un factor de mental, un factor más cognitivo que ejecucional, que digamos que tener que ejecutar algo físicamente. De igual manera en el cálculo de materiales, pues para ahí necesitas mucho más proceso mental que un proceso, digamos, específico en un sentido físico. Ahora, vamos a pasar con la siguiente parte. Quiero saber si hasta ahí se ha logrado entender. Y para ello vamos a hablar sobre esta diferencia de ambos conceptos. Primero, ¿en qué se relacionan ambos conceptos? En el cambio de una conducta o entendimiento mental a través de las experiencias. Es decir, una persona va a aprender a través de las experiencias o vivencias que va teniendo en esa misma conducta, en ese mismo círculo, a través de las experiencias, vivencias que va teniendo, esa conducta va a ir cambiando, va a ir evolucionando. Entonces, a eso nosotros nos referimos con aprendizaje. Es un cambio de conducta, es decir, de un patrón físico o un entendimiento mental, ¿a raíz de qué? A raíz de las experiencias o vivencias que va teniendo una persona. Ahora, ¿en qué se diferencian ambos conceptos? En la primera definición hablamos donde solo ha habido un cambio observable en una conducta, ¿ok? Es decir, simplemente ha habido un cambio físico, o sea, es decir, un cambio ejecucional como se lo conté, y ahí vamos a dar un ejemplo. De esto es cuando se aprende a atar los cordones de los zapatos, ¿ok? O cuando se aprende a nadar con estilo mariposa en natación, o bien cuando se salta del contenedor ante un gol del equipo favorito. Es decir, este tipo de aprendizajes, como lo vuelvo a comentar, es mucho más físico, es mucho más un cambio de conducta física. Por ejemplo, el atarnos los cordones de los zapatos lo aprendemos a través de la experiencia, de igual manera cuando aprendemos a nadar con estilo mariposa, que en natación, que es a través de la experiencia. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de aprendizaje? Que es cuando entender la forma en la que se resuelve un logaritmo o una multiplicación, una suma o pintar una obra de arte que ha sido concebida ante un atardecer. O sea, la repetición, así, por ejemplo, tú pones a un niño de 5 años, ¿ok? Lo pones a multiplicar y no le has enseñado tú nada referente a multiplicar, por más que él repita ese movimiento o repita muchas veces esa multiplicación, pues nunca la va a conseguir. ¿Por qué? Porque primero necesita un entendimiento mental. Entonces, es ahí donde entran estos dos tipos de concepto de aprendizaje. El primer concepto te lleva al cambio de conducta a través de la experiencia, donde solo se requiere un cambio de una experiencia, una vivencia. Por ejemplo, en este caso, para atarnos los cordones, simplemente nosotros necesitamos pues la experiencia y poder mejorarlo. Pero cuando nosotros necesitamos resolver un problema matemático o un problema más mental, no solo necesitamos la experiencia, la constante experiencia, sino también necesitamos un proceso mental de aprendizaje. Entonces, es ahí la diferencia entre en esos ambos conceptos. ¿Ok? ¿Se me logró entender hasta ahí sobre estos dos conceptos? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda sobre ello? Voy a activar los micros.
En un minuto. Ok, he activado los micros. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta? Ok, Miki, te escucho. Sí, profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, ¿Cómo quería estás? hacerle solamente escucharle del otro concepto mental y creo que el otro concepto es que no le entendí muy bien porque tengo una transferencia ahí con el Wi-Fi o con el internet, se me va la Ok, señal, no te preocupes. por favor. Ok, del segundo concepto que has entendido. De acá del que está diciéndole de la primera definición, se habla del aprendizaje solo cuando el hábito y un cambio de observable, creo que es, de una conducta Sí, siendo de una postura de psicológica. Bueno, la conducta y el aprendizaje es a través de la enseñanza de los chicos, ¿no? De la educación y bien familiar y bien deportivamente. Y ahí viene también la parte psicológica de los chicos, ¿no? Le estoy hablando ahora con la segunda definición del cambio de las representaciones mentales, ¿no? Ahí viene la parte psicológica que es de la familia. Como anteriormente hablé con el profe Jaime, es muy importante hablar con los chicos, la parte psicológica con la familia, eso ¿no? es. Para que Muy los bien. chicos, para que los niños salgan libremente a la calle sin problema mental, sin nada para que sigan sus sueños, ¿no? Tener la confianza, creo que es la palabra más aceptable, ¿no? Sí, y estás en lo correcto. En este caso, Miki, más nos estamos refiriendo y enfocando a lo que es lo que significa aprendizaje, lo que conlleva la palabra aprendizaje. El aprendizaje se lleva y se pone en ejecución en un plan de acción bajo dos conceptos. El primer concepto, que es donde nos referimos a un cambio de conducta, es decir, cuando una persona ya tiene, vamos a ver un ejemplo, cuando una persona ya tiene dominado o ya conoce del fútbol, ¿ok? Maneja el pase con el borde interno, pero no lo realiza muy bien. Entonces, a través de la experiencia, de las vivencias, ¿a qué quiero decir con esto? A través de los partidos, de entrenamientos, esa conducta, ese comportamiento del borde interno va a mejorar, va a evolucionar. Entonces, ese cambio de conducta a través de las experiencias y vivencias, nos hacemos referencia a ese primer concepto. Pero cuando nos referimos a este segundo concepto, es cuando entablamos, le agregamos un entendimiento mental, donde para poder obtener estos aprendizajes, de este tipo de aprendizaje que estoy hablando ahorita, que voy a empezar a hablar ahorita, no solo se necesita la experiencia y las vivencias, sino también se necesita un proceso mental, un entendimiento mental. Por ejemplo, ponemos a un niño a sumar. A ese niño nunca le hemos enseñado a sumar, pero le vamos a poner 20, 30 operaciones de suma, pero nunca le enseñamos qué es sumar. Entonces ese niño nunca va a aprender a sumar. Así le ves 30 ejercicios y no le has enseñado de qué trata, no lo va a aprender. Entonces, ¿qué se necesita aparte de las experiencias, de las constantes vivencias? Se necesita un proceso mental, que es el entender qué es la suma. Y a eso le agregamos la experiencia, que es agregar sumas, restas, de todo ello, pues el niño va a mejorar. Entonces, a eso nosotros nos referimos con esos dos tipos diferentes de aprendizaje. Jean-Paul, ¿tienes alguna pregunta? Puedes activar tu audio. Sí, profe, buenas noches. Buenas Eh, noches. Mi pregunta es relacionada a los tipos de aprendizaje. Bueno, yo lo entendí desde la parte mental y desde la parte motriz. ¿Sí estoy correcto? Eso es, sí, efectivamente.
Ahora, esto nos referimos a los conceptos de aprendizaje, los tipos ya lo vamos a ver más adelante. Estos son los dos conceptos de aprendizaje, sobre qué es aprendizaje. Sí, mi pregunta era relacionada, llevando esto más al caso del fútbol. Digamos, como acabaste de explicar recién, un aprendizaje motriz sería el pase con borde interno, Ujú. pero el aprendizaje mental en este caso, ¿qué tan bueno sería enseñarle a un niño algo de estrategia o dónde ubicarse o las posiciones, que entienda la Eso función es, en una posición determinada en el campo? eso es. Y ahí quiero yo llegar. ¿Cuál es el ejemplo? En el primer ejemplo yo ya lo di en el fútbol. ¿Cuál es el primer ejemplo en el primer concepto de aprendizaje? Que es a través de la experiencia, a través del borde interno, a través de partidos, encuentros deportivos, pues el niño va a mejorar en esa acción técnica. Ahora, ¿dónde entra el entendimiento mental, que es este segundo concepto de aprendizaje que estoy mencionando en el fútbol? Cuando tú quieres ubicar a tus jugadores, por ejemplo, tú le vas a decir, Pedrito, quédate de lateral, y no le explicas que es jugar de lateral, ese Pedrito se va a ir hasta que sea delantero, se va a ir hasta como si fuera un delantero. Entonces, o no se van a ubicar correctamente en el campo. Así tú los digas o los pongas 20 partidos de lateral y no les corrijas y no le enseñes qué movimientos tiene que hacer, pues ese Pedrito te va a jugar muy desordenado en el campo de juego. Ahora te estoy dando conceptos de fútbol base, porque solo vamos a hablar de fútbol base. Te podría dar ejemplos también en lo que es la parte táctica de fútbol juvenil, pero en este caso solo vamos a hablar de fútbol base. Entonces, en relación al primer concepto, para resumir, primer concepto de lo que es el aprendizaje a través de las experiencias o vivencias, porque a través de las experiencias esa conducta va a mejorar y va a cambiar. Como en este caso el ejemplo que di, el borde interno. El niño ya conoce el borde interno, entonces a través de la experiencia y vivencia, a través de constantes acciones, a través de constantes vivencias, de constantes experiencias, pues esa ejecución va a mejorar. Ahora, ¿dónde entra este segundo concepto? Donde le agregamos a esa experiencia, esa vivencia, le agregamos un proceso mental. ¿Qué ejemplo entraría a detallar ahí en el fútbol? Como lo vuelvo a comentar, el posicionamiento del terreno del juego. Así tú lo pongas 20 partidos a ese niño y no le expliques qué tiene que hacer en el campo, va a hacer lo que quiere y no te va a entender. Y no porque no te quiera hacer caso, sino porque no le has explicado cómo debe moverse en el campo de juego. Entonces, Jean Paul, ¿hasta ahí ha quedado claro? Sí, y bueno, para terminar, es una opinión. Pienso que también debería el niño, más que aprender, interiorizar, más que nada en esa edad, interiorizar la información que se le da para que no se le olvide nunca más, como un Eso ejemplo, es. Y ya vamos a aprender tocar. a montar bicicleta o aprender a nadar. Eso es, y eso ya lo vamos a hablar poco a poco, paso a paso. Ahorita estamos recién en la primera clase correspondiente a conocer qué es el aprendizaje, y eso está muy relacionado con lo que hablas con el aprendizaje consciente y el aprendizaje subconsciente. Y eso está muy relacionado cuando le queremos enseñar a dar un concepto al niño. Al niño le debemos enseñar conceptos o principios a través del juego, a través del error, a través de las propias vivencias, porque las vivencias van a hacer que el niño tome acción y se dé cuenta qué acción debe hacer mejor. Porque ¿qué es lo que pasa? Vamos a dar dos ejemplos claritos. Para poder resumir un poco lo que el profe nos comenta, salirnos un poco del área y poder hablar un poco de eso. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengamos un niño de 10 años, ¿ok? Debemos tener, alguna vez hemos tenido un niño de 10 años que quiere llevarse a 10, a 20 y por su, digamos, las condiciones lo hace. Pero hay entrenadores que quieren ganar y pues lo dejan que haga lo que quiere, mete goles y ya está. Pero nunca se preocupa en jugar en equipo. Entonces, ¿cómo corregimos ese comportamiento? Yo les aseguro, profes, que si le hablemos 1000 palabras, ese niño nunca te va a contestar ni a hacer caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A través de las experiencias, de una vivencia impactante, va a poder cambiar esa conducta. Y se lo digo un ejemplo que yo tuve, que fue lo que yo realicé en su momento. ¿Qué realicé? Lo puse a jugar con chicos de sub-12, ¿ok? Que eran 2 años mayor que él. Lo puse a jugar con chicos sub-12, perdón, que eran 2 años mayor que él. Intentó hacer eso. ¿Y qué recibió?
Decidió que no podía llevarse ni a uno. Entonces yo me acerqué a él y le pregunté, ¿qué otra solución crees viable ante este problema? Porque esto es un problema, no puedes llevarte a 2 a 3. ¿Y qué solución hay para ello? ¿Cuál es el objetivo? Y me dice, que termine en gol. Yo le digo, sí, que termine en gol o que tú te lleves a 5 a 6. No, que termine en gol, profe. Entonces, ok. ¿Y qué vía hay para que el equipo anote gol? Y me dice, pues cuando yo juego con los de mi edad, pues simplemente llevarme a todos y anotar a gol. Vale. Y ahora tienes esta problemática. ¿Qué solución encuentras? Pues poder jugar en equipo. Y empezó a jugar en equipo, pum, pum, pum. Y las cosas fueron mejor. Y luego le dije, ahora has visto la otra opción, mucho más viable, mucho más armoniosa que llevarte a todos y jugar tú solo, sí, profe. Y a partir de esa experiencia chocante, empezó a cambiar su juego. Pasamos a otro ejemplo similar, ¿ok? En cuanto a lo que es el posicionamiento del juego, ¿ok? En cuanto a lo que es el posicionamiento del juego. Como luego lo comentar, así corto. Lo pones a Pedrito a jugar de lateral y muchas veces les ha pasado que hemos en nuestra pizarra hemos puesto 3-2-1, ¿no? De repente en fútbol 7. Que bueno, mira, tú vas a estar aquí, tú vas a estar aquí, tú vas a estar aquí, y luego ese lateral se termina convirtiendo en delantero, ese delantero en defensa, y todo se vuelve en lo querido. Ahora, ¿cómo solucionamos eso? A través del entendimiento mental. Es decir, que nosotros vamos a acercarnos a los niños, vamos a hablar con ellos, y dentro del entrenamiento vamos a corregir. Por ejemplo, el lateral supongamos que esté como delante. Le preguntamos, ¿dónde es tu posición actual? ¿Dónde te he colocado? Allá. Y le vas a preguntar, ¿y qué haces ahí? Y se va a quedar mudo. Y de ahí le preguntas. Y si roban la pelota y justo un delantero corre por ese espacio, ¿qué pasaría? Llegarías, porque el balón corre muy rápido. Entonces, ¿qué crees que es lo que debes hacer? Pues ubicarme correctamente. Si respondió y se ubicó correctamente. Entonces, ese proceso se llama descubrimiento guiado. Eso yo lo vamos a ver paso a paso conforme pasen las clases. Pero ahorita nos vamos a centrar en lo que es el concepto de aprendizaje y los tipos de aprendizaje que existen a nivel educativo y a nivel general. ¿Ok? Bueno, hasta aquí hay alguna otra pregunta, ya Paul, ¿todo claro? Todo claro, profe. Ok, excelente. Bueno, vamos a pasar con las formas de aprendizaje. ¿Ok? Existen 3 formas de aprendizaje, lo que es cambiar la frecuencia de la conducta, profundizar más la expresión de la conducta y cambiar una conducta por otra. Vamos a hablar detalladamente una por una. ¿Ok? Aquí. Cambiar la frecuencia de una conducta. Primer paso. Cuando un niño aumenta la frecuencia de sus berrinches, se presenta una frecuencia en esta conducta ya que el niño sabe que a través de este berrinche consigue lo que quiere. Ahora, un ejemplo relacionado al fútbol, cuando un niño aumenta la frecuencia en la práctica de los tiros libres. Se presenta una frecuencia en esta conducta ya que el niño sabe que a través de la repetición y una buena técnica de interpretación conseguirá mejorar en los tiros libres. Pasamos con la segunda. Profundizar más la expresión de una conducta. Un ejemplo, aprender a multiplicar, que viene más a un concepto mental. Previamente a ello, el niño aprendió a sumar para posteriormente realizar una conducta mucho más compleja. Es decir, no vas a mandar tú a un niño a dividir sin saber contar. De igual manera aquí, se presenta una nueva conducta al aprender una nueva forma de realizar el pase. Previamente lo realizaba con el borde interno, que es mucho menos compleja que el borde externo. Entonces aquí implica mucho más un proceso cognitivo que un proceso ejecucional. Y pasamos por la tercera, que es el cambio de una conducta por otra, que es cuando un jugador de fútbol es constantemente expulsado del partido tras ser muy efusivo al reclamar al árbitro y posteriormente cambia de actitud a ser más calmado y pensar en sus acciones. Este tipo de cambios suele suceder tras un acontecimiento relevante que lleva a poner un stop y cambiar por otra conducta. Puede ser positiva o negativa, es decir, cuando un jugador tiene una conducta y ha pasado una vivencia muy chocante o muy
relevante para él va a ser que esa conducta varíe, ya sea positivo o negativo, como en este caso les comenté del chiquito, ¿no? Que le hice jugar con unos 10, 12, perdón, y logró cambiar su conducta. En este caso fue para positivo, porque encontró una nueva solución de poder jugar y no solo llevarse a todos. Entonces, son estos tres conceptos de lo que es las formas de poder identificar un aprendizaje. ¿Ok? Ahora, pasamos a ver un pequeño video que es sobre cómo es el aprendizaje en nuestro cerebro y luego empezamos a ver lo que son los tipos de aprendizaje cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a ver el video. Con Frío Rico descubre el origen y las diferentes maneras de explorar el placer. ¿Cómo se da el aprendizaje en nuestro cerebro? Nuestro cerebro es un órgano complejo, el cual a través de los años ha sido capaz de evolucionar y desarrollarse en base a las exigencias de nuestro entorno. Hablemos sobre Paul MacLean, médico norteamericano y neurocientífico, quien se encargó de desarrollar un modelo de la estructura cerebral, el cual llamó cerebro triuno. Esta teoría se basa en que nuestro cerebro, a medida del tiempo, ha ido adoptando los cambios y exigencias del entorno, y a raíz de esto ha evolucionado, lo cual significa que si nuestro cerebro es capaz de desarrollarse y evolucionar, así mismo sucede con nuestra inteligencia. Es extremadamente moldeable y está en constante crecimiento. Siguiendo la línea, en nuestro cerebro operan 3 capas, que son el resultado de millones y millones de años de evolución. La primera capa del cerebro es el cerebro reptiliano, y se describe como una mente que huye, se defiende y ataca, todo de manera instintiva. La segunda capa del cerebro es el cerebro límbico, y se describe como una mente que siente, es emocional, reacciona y se encarga de la motivación. Por último, está el cerebro racional. Este cerebro se encarga del pensar abstracto, creativo y del análisis crítico. Nuestro cerebro reptiliano es básico. Él está a cargo de nuestro sentido de supervivencia y del mantenimiento general del cuerpo. Lo identifican como mecánico, inconsciente, instintivo y de rápida actuación. Es muy parecido al funcionamiento del cerebro de los animales, de ahí proviene el nombre reptil. El cerebro límbico recibe uno de los flujos de sangre más importantes de todo el cuerpo. Este se encarga de regular las emociones, el sueño, la temperatura corporal, la ingesta de comida, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el hambre, la sed, el equilibrio químico como lo es el azúcar en la sangre, la ira y la agresión. Se caracteriza por estar relacionado con el sentido del olfato y nuestra necesidad de establecer vínculos a través de las experiencias y las emociones vividas. El cerebro racional, que en términos evolutivos es considerado bastante nuevo, es capaz de realizar las siguientes funciones: razonar, pensar, evaluar, frenar los instintos evolutivos del cerebro reptiliano, ver a futuro, hacer planes, trazar estrategias, comunicarse a través del lenguaje verbal y no verbal, adaptarse a los cambios, automotivarse, tomar decisiones, entre un montón de cosas más. Este cerebro es un baúl lleno de sorpresas. Al igual que la mentalidad, esta teoría del cerebro triuno concuerda que la inteligencia se puede incrementar con una estimulación adecuada. Incluso hablando en términos científicos, el aprendizaje es el responsable de darle forma al cerebro, rediseñando constantemente su estructura. Los puntos básicos a recalcar son los siguientes. El cerebro ha logrado evolucionar a través de los años.
Si el cerebro es moldeable, asimismo su inteligencia. Todos tenemos la capacidad de redefinir nuestra estructura cerebral a través del aprendizaje. Y el cerebro triuno comprende 3 cerebros: el reptiliano, el límbico y el racional. ¿Cómo se da el aprendizaje? Ok, profesor, ahora vamos a ver este siguiente video que mencionamos sobre cómo aprende el cerebro del niño. Ok, vamos a ver este segundo video. ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente el tamaño de un coco? A pesar de que este órgano representa tan solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias a él. El cerebro está formado por alrededor de 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, lo realmente importante son las conexiones que éstas realizan entre sí, ya que son estas las que facilitan el aprendizaje. En el cerebro de los niños, las neuronas realizan muchas más conexiones que en el cerebro adulto. Y cuanto más rico sea el ambiente en el que se encuentre el niño, mayor será el número de conexiones, de modo que el aprendizaje se llevará a cabo con mayor rapidez y será más significativo. El ambiente o entorno, así como la genética, condicionan la forma en que el cerebro se va construyendo. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje que ocurren gracias a nuestro cerebro tienen a su vez un gran impacto en el mismo, remodelándolo y condicionando la forma en que va a continuar aprendiendo. Cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, esta deja una huella en el modo en que las neuronas se conectan entre sí. Los humanos comenzamos a aprender desde el mismo momento del nacimiento. La información entra en el cerebro a través de una especie de ventanas que emergen y se van haciendo más estrechas en diversos momentos. Aunque la plasticidad del cerebro nos permite aprender casi cualquier cosa en cualquier momento, estas ventanas son clave para el desarrollo cognitivo y de competencias, ya que el nivel de habilidad adquirido durante las mismas es mucho mayor. La ventana para el desarrollo emocional, por ejemplo, parece abrirse de los 2 a los 30 meses. Si bien es cierto que podemos aprender a controlar nuestras emociones tras esta edad, lo aprendido durante este periodo será más difícil de cambiar. Otro ejemplo es el de la ventana para la adquisición del lenguaje hablado. Esta se estrecha alrededor de los 5 años y de nuevo alrededor de los 10 o 12 años, y, por ello, pasada esa edad, nos resulta más difícil aprender nuevas lenguas. La estimulación influye de manera significativa en cómo aprendemos. Nuestro cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de estímulos. Cuando surge un estímulo inesperado, nuestro instinto de supervivencia hace que el cerebro centre toda su atención en este, para estar preparado para la acción. Sin embargo, cuando los estímulos del entorno son predecibles o repetidos, el interés del cerebro por el mundo externo se reduce y hace que pase a buscar nuevas sensaciones en el interior. Esta predisposición genética a la supervivencia hace también que el cerebro no pueda llevar a cabo más de un proceso cognitivo de forma simultánea. Por lo tanto, la llamada multitarea es tan solo un mito. En realidad, el cerebro está saltando de una tarea a otra, haciendo que la atención se divida, lo que aumenta la ineficiencia, la posibilidad de errores, así como el tiempo dedicado. Los avances en neurociencia de los últimos años nos han ayudado a comprender cómo hacer que el aprendizaje sea más significativo y exitoso. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿estamos aplicando estos conocimientos en la práctica docente? Ok, profesor, ahora sí. ¿Cómo se da la... Coméntenos, ¿qué opinan sobre sobre lo que acaban de visualizar? Vamos a llamar a un profe que no ha participado todavía. Miki, coméntanos. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Sí, profe. Quisiera hablar del segundo video de la conectiva de los chicos. O sea, lo que yo he entendido y lo que un poco, en sentido del aprendizaje de los chicos, hay que darle más herramientas
¿no? Para que sea un aprendizaje asociativo, ¿no? Y vayan creciendo en las, lo más rico que hay del aprendizaje del fútbol, ¿no? O de otras actividades de deporte. Entonces, las herramientas ahorita es darle a los chicos la facilidad del aprendizaje. Bueno, profe, ese es mi criterio Eso es, que veo efectivamente. del video, ¿no? Efectivamente, Miki, excelente. Bueno, profes, ahora vamos a pasar a ver ya los diferentes tipos de aprendizaje que existen en un nivel educativo. ¿Ok? Vamos a ver sobre el aprendizaje asociativo. Ojo, lo vamos a relacionar lógicamente también con lo que es ejemplificaciones a nivel futbolístico. ¿Ok? Vamos a ver con lo que es el aprendizaje asociativo, que nos referimos a la relación de comportamientos externos con una idea o comportamiento. Ejemplos. Si estás escuchando una canción determinada mientras te cuentan una mala noticia, es muy probable que cuando vuelvas a escuchar recuerdes inmediatamente aquel acontecimiento o cómo te sentiste. Pues eso me pasó a mí. Me pasó también cuando falleció un familiar, justo yo estaba escuchando una canción cuando me iban a dar una noticia. Perdón, estaba manejando y justo estaba con Spotify, estaba ahí con la canción y recuerdo que justo me llaman y me dan la noticia. Entonces, esa canción pues uno la recuerda como ese momento, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Aprendizaje de diferentes emociones o actitudes al ver una película, los niños que gritan para llamar la atención, dejar de mirarlos como método de castigo, o si en el bus nos pisa una persona de cabello rubio, es probable que consideremos que todos los de cabello rubio son torpes, ¿no? O sea, es a través de experiencias que hemos tenido, vamos a tener, digamos, un cambio en cuanto a cuando se aparezca esa conducta. Vamos a dar otro ejemplo. Ahora en el fútbol. Luis es un jugador de 8 años que no le gusta dar el pase a sus compañeros, pero tiene mucho talento y es por ello que siempre sale victorioso de esta situación. El entrenador lo pone a jugar en 3 contra uno, en 4 versus uno, incluso con jugadores mayores que él en 1 versus uno, y ahí el jugador se da cuenta que necesita compañeros para poder sacar ventaja y lograr anotar, y desde ese momento Luis empezó a dar pasos a sus compañeros. Entonces, a través de una vivencia chocante, va a poder cambiar de conducta, ya sea positiva o negativa. No es similar a lo que hemos hablado anteriormente. Ahora hablamos con el aprendizaje no asociativo, que se produce cuando nuestras respuestas ante un estímulo continuo o común en nuestra vida cambia por completo. ¿Ok? Vamos a dar acá un ejemplo. Vamos a dar ejemplo acá. Ok, por ejemplo, cuando un jugador se acostumbra a jugar de una manera o una posición determinada, será afectado al intentar cambiar la forma de juego o de posición en su nuevo equipo. ¿Ok? Una de las razones por la cual el futbolista no llega al fútbol profesional, que es cuando intentan cambiar, cuando el jugador, por ejemplo, se forma de una mala manera y cuando el jugador de repente cambia de posición, o le decimos que juega aquí, pues el jugador se nubla porque en menores, como jugaba muy bien, no lo cambiaban nunca de posición, y cuando llega al fútbol profesional, pues tiene varía de posiciones, no tiene adaptación en cuanto a una forma de juego del equipo, pues entonces pues pierde todo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en la vida real, ¿no? Que cuando suena una alarma de auto a las 6 de la mañana y la reacción común es despertarte bruscamente, pero si esta cláusula, esta alarma de auto que suena todos los días a las 6 de la mañana, pues ya no vas a dejar de despertarte, ya que no posee ningún tipo de relevancia en cuanto a tu vida cotidiana, ¿no? Igual aquí, cuando te acostumbras a jugar de una manera determinada y cuando llegas al fútbol profesional, pues te va a costar adaptación. Te va a costar adaptación. Entonces, hasta aquí, profe, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, no todo ha quedado claro. Ok, excelente. Veo que no hay dudas. Vamos a pasar ahora con el siguiente ejemplo.
Vamos a ver ahora lo que es el aprendizaje cooperativo, que hacemos referencia al aprendizaje en grupo, donde el profesor designa roles y funciones de cada estudiante y él mismo lo dirige. Vamos a ver acá un ejemplo. ¿Ok? Vamos a poner aquí, específicamente en el fútbol. Los estudiantes deben dividirse en equipos. ¿Ok? El profesor presenta una pregunta y les da un límite de tiempo, en el que los grupos discuten para obtener una respuesta. Después dirá un número al azar y todos los estudiantes con ese número se ponen de pie y responden la pregunta. ¿No? Es ideal para desarrollar el debate y la oratoria. Ahora, vamos a poner en el caso del fútbol. ¿Ok? El entrenador los va a dividir en dos equipos y el entrenador va a presentar diferentes ejercicios. ¿Ok? Remate al arco, pase, conducción, reto de dominadas, y cada equipo va a dividir y estructurar a sus equipos en relación a la habilidad de cada uno, y así fomenta la estructura socioafectiva, es decir, la relación entre jugadores. Como por ejemplo, de repente pones tú un circuito motriz donde tienen que pasar escalera, luego bordear platos y luego correr hasta un plato determinado, y tú les dices, esto es una competencia, ustedes divídanse y organícense según su estrategia que ustedes deseen. Entonces ahí estamos hablando de un aprendizaje cooperativo, que todos cooperan para poder lograr el resultado, que es ganar, digamos, ese ejercicio y realizarlo bien. Ahora pasamos con el siguiente, que es el aprendizaje emocional, donde el objetivo se centra en conocer las emociones y poder gestionarlas de una manera eficiente. ¿Ok? Vamos a dar el ejemplo. Normas dentro del plantel deportivo, incentivando valores, comportamientos, conductas para la formación del jugador, incentivar metas, todo lo que tiene que ver con lo que es incentivar a normas, valores, con la enseñanza de valores y fomentar y enseñarle al niño que los valores es primordial y es a lo que nos enfocamos dentro de lo que es el fútbol base. ¿Ok? Que se centra más en poder enseñar y predominar las emociones y la formación íntegra del jugador y del niño. Ahora pasamos con el aprendizaje experiencial. ¿A qué nos referimos? Consiste en el aprendizaje a partir ya de las experiencias vividas, incluyendo los errores. ¿Ok? Vamos a ver aquí un ejemplo. Ok. Cuando el entrenador plantea el ejercicio a sus jugadores y la repetición del mismo hace que el concepto aplicado por los jugadores cada vez se realice de una mejor manera. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estamos hablando de lo que hablábamos del primer concepto de aprendizaje, que es la repetición de una conducta que va a llevar a que el jugador lo realice de una mejor manera. Ahora, esto se condiciona por factores como que el concepto sea enseñado correctamente y el jugador no caiga en ejecutar de manera errada el concepto. Por ejemplo, si tú lo mandas al jugador a que dé el pase con borde interno y le enseñas con qué cara tiene que darle, pero el jugador lo sigue dando con la punta, entonces si tú no lo corriges, pues no lo va a ejecutar de una mejor manera. Ahora, el buen acompañamiento del entrenador para corregir al jugador. Veo muchos entrenamientos en menores donde el entrenador solo se dedica a explicar el ejercicio y animar, pero nunca, muy pocas veces se le ve corregir a los jugadores. Parar el entrenamiento, corregir a los jugadores, pues eso se ve muy poco y eso es lo que debemos darnos cuenta y poder hacer diferencia en ello. Ahora vamos con el aprendizaje implícito, que sucede cuando aprendemos algo inconscientemente y sin darnos cuenta. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta. Vamos a darnos cuenta aquí con este ejemplo. Escuchamos una canción muchas veces y nos aprendemos la letra sin darnos cuenta o sin haberla estudiado. Estamos hablando de este tipo de aprendizaje. ¿Ok? Y este aprendizaje está relacionado con la no automatización de acciones hacia los jugadores, es decir, robotizarlos. Es decir, aquí hablábamos un poco de lo que era la primera materia técnica y táctica. No sé si la tuve con ustedes. Creo que con ustedes la perdí, si no mal recuerdo, si la di. Pero hablábamos un poco del no robotizar a nuestros jugadores y darles libertad de juego. Entonces, esa libertad va a dar cavidad a que la libertad, a darles potestad a que ellos puedan generar su creatividad dentro del juego, pero siempre bajo unos parámetros de orden y funcionamiento. Pero esto va a permitir que ellos se puedan explorar nuevos conceptos técnicos y puedan desarrollarse de una mejor manera. Ahora pasamos con lo que es el aprendizaje explícito. ¿A qué nos referimos nosotros con el aprendizaje explícito? Sucede cuando aprendemos algo conscientemente, lo contrario. Por ejemplo, en la enseñanza de los principios técnicos. Ojo, es una de las formas de enseñar, porque también puedes enseñar la parte técnica a través de manera subconsciente. Por ejemplo,
cuando ves a un jugador que no le sale bien un pase porque lo está dando con la punta y tú le preguntas, ¿no? ¿Por qué crees que está dando mal el pase? ¿Cómo crees que deberías dar el pase? Y a través de esas preguntas, pues vas desarrollando un mejor concepto, ¿no? O cuando estudiamos un tema para un examen o cuando aprendemos a bailar, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre lo que es el aprendizaje observacional, ¿ok? Este tipo de aprendizaje se basa bajo dos zonas. El entrenador que realiza una acción, que viene a ser el modelo, y por el otro lado el jugador es el que observa y imita o reproduce la acción, ¿no? Es cuando tú realizas un ejercicio, tú mismo lo haces o lo hace un jugador modelo y el jugador está aprendiendo, ¿no? Vamos a ver aquí el ejemplo. Cuando el entrenador tiene la intención de enseñar a dar un pase largo y él lo explica a través de preguntas o indicaciones, ¿ok? Que eso ya lo vamos a ver en su momento y eso lo suma a la ejecución del pase largo, es decir, está dando un circuito, ¿ok? Está enseñando y a través del circuito está enseñando el pase largo. Termina el circuito y cuando él mismo lo está haciendo y va a dar el pase largo, él mismo lo realiza o lo realiza un jugador. Entonces los jugadores no van, ¿cómo van a aprender cómo se desarrolla el circuito? No a través de palabras, sino a través de visualización, de observación. ¿Ok? Donde el entrenador no necesita hablar ni explicar en qué consiste el ejercicio, sino simplemente visualizarlo. Ahora, hablamos del aprendizaje significativo. Nos referimos a la relación de los nuevos conocimientos adquiridos con los que ya teníamos aprendidos. Y esto se basa bajo una pregunta. ¿Se puede enseñar a dar un pase a pesar de que el jugador no puede parar el balón? La respuesta lógicamente que es no. Y así como no se puede aprender a multiplicar sin haber aprendido a contar, en el fútbol pasa lo mismo. Si el jugador no tiene las HMB, que son las habilidades motrices básicas, no puede desarrollarse como ser humano, que es decir, correr, caminar, girar, saltar, menos podrá realizar alguna actividad física al no tener habilidades y condiciones suficientes para ejecutar. Entonces, vamos a pasar con otro ejemplo. En conclusión, nos referimos que para enseñar algún concepto técnico o táctico, primero debemos asegurarnos si el niño está en las condiciones suficientes para poder aprender dicho concepto. Entonces, a eso nos referimos con lo que es el aprendizaje significativo. Entonces, hasta ahí, profes, conlleva lo que son los tipos de aprendizaje. Entonces, hasta aquí, profes, ¿ha habido alguna pregunta referente a este tema que hemos hablado? ¿O todo ha quedado claro? ¿Todo ha quedado claro, profes, o hay alguna pregunta? Profe, quería decirle unas cosas. Eh, Dime. yo tengo mis chicos, tengo dos chicos que yo le explico y también lo ejecuto, le hago una demostración para que ejecute bien el pase, con el borde interno de pie, bien estáticamente y bien desplazamiento, ¿no? O sea, dando el desplazamiento unos 5 pasos para atrás, con un pie de apoyo, flexionando y pegándole el balón con el borde interno del pie. Pero los chicos me miran, ¿no? Esa observación que ellos tienen hacia mí, pero el cuerpo, el gesto que tienen ellos no les sale. Y me dicen, profe, no me sale. Y yo le digo, sí te va a salir con las prácticas, con los entrenamientos que tenemos en los días, te va a salir. Lo único que yo le digo es la mayor concentración, la mayor visualización que tienes que tener tú hacia mí para tener ese gesto de la técnica. Entonces, él me captó esa palabra, visualización al gesto que yo estoy haciéndolo. Entonces, lo hizo 2 veces, 3 veces, le salió ese gesto. Entonces, hay una parte cognitiva del chico que hay que explicarle como 3, 4 veces hasta que ellos lo absorben bien ese concepto, ¿no, profe? Dígame si estoy correcto o no. Sí, es correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí también? Que Profe, dentro de ese proceso observacional, ¿a qué nos referimos? Que cuando yo te recomiendo que
cuando es para enseñar algún concepto o principio, no utilicemos el proceso observacional, sino el proceso implícito, el aprendizaje implícito, que es a través de preguntas, que es a través del error, a través de la vivencia. Porque a través de la observación es muy complicado que el jugador pues pueda adquirir un nuevo aprendizaje. ¿En qué nos sirve este proceso observacional? Al momento de explicar un ejercicio, pero más no de la enseñanza específica del aspecto técnico que yo quiero enseñar, o físico o táctico. Bueno, en este caso, como estamos hablando de fútbol, de baby fútbol, sería técnico o físico, ¿no? Entonces, es más que todo eso, a través de la experiencia, vivencia, a través de los partidos. Si de repente quieres enseñarle el pase con borde interno, el jugador no le sale, pues ponlo en un partido y le preguntas, ¿por qué crees que no crees que has dado un buen pase? Por esto, y ahí mismo, a través de esa pregunta, pues vas corrigiendo ese concepto. ¿Entiendes? Entonces, a través de la vivencia, a través de las experiencias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te comentaría. ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo, profe, entendido. Excelente. ¿Hay Listo, alguna profe, pregunta hasta entendido. aquí o todo quedó Sí, claro? no, como le pregunto a través, o sea, como usted dice, a través del juego, a través de la práctica del juego, yo creo que los chicos lo van a transmitir en el sentido de su ejecutación que tienen ellos, ¿no? Entonces, porque ahí entran también los nervios, no entran variaciones en su cabecita, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer en todos esos nervios, ¿no? Entonces, como dice usted, a través del juego ellos pueden aprender las técnicas, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, profes, esto ha sido lo que es la primera clase de lo que son tipos de aprendizaje. Con ustedes creo que nos estaríamos viendo el día martes, si no me equivoco. Ah, sí, con ustedes he tenido clase el martes, ¿no? ¿No? Si no me equivoco. ¿Exxon? Sí, Ah, ok, el martes entonces con hemos tenido ustedes su sí tuve clase. la clase de técnica y táctica, ¿no? Así es, profe. Ok, entonces sí hemos hablado un poco sobre ello. Excelente. Bueno, profes, este material lo estoy enviando hoy mismo, de igual manera la grabación para que la puedan ver y conmigo será hasta el día lunes. Listo, profe, bendiciones, cuídese, un De abrazo. igual manera, un abrazo. Buenas, profe. Muy agradecido, profesor. Gracias. Esperen, no salgan todavía, profes. Por favor, para tomar la... Antes que salgan, pongan otra vez sus nombres, por favor, en el chat. Antes que salgan, pongan su nombre en el chat Buenas para noches, tomar su profe. asistencia, por favor. Buenas noches, profe. Yo soy Franklin Cole de Costa Rica. Excelente, profe. Muchísimas gracias por esas charlas tan emocionantes y ciertísimo todo lo que usted ha comentado. Yo siempre estoy al pie, escuchando todo. Gracias a Dios que estoy con ustedes también. Excelente, profe. Gracias. Pase buenas noches. ¿Su nombre, profe? Franklin Walter Cole Young, de Costa Rica. Franklin. Ok. Cole, ¿no? Ok, listo. Rodríguez, Gracias. Peña, Exxon Palacios. Listo. 3, 4, 5, 6, 10. Falta la Pérez y Camacho. Ok, Pérez y Camacho también. Ok. José de acá. Presente, profe, presente.